Avanzamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mantuvo esta semana un estrecho contacto con las autoridades de México para hablar sobre las caravanas de migrantes que avanzan rumbo a la Unión Americana. Según fuentes oficiales, el funcionario busca la posibilidad de fomentar la generación de empleo en la zona para paliar la situación. En Washington está Carolina Valladares con esta información. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenos días. Desde Washington, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, insistió en el mensaje de la administración Trump de que no van a dejar que ninguna caravana de inmigrantes entre a los Estados Unidos. Además, según un comunicado del Departamento de Estado, tanto Pompeo como Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, mantuvieron en los últimos días, de hecho, dice el comunicado, conversaciones con el canciller de México, con Luis Videgaray, y así como con la persona que lo va a reemplazar en este cargo, que es Marcelo Ebrard. Dicen que todos ellos abordaron cómo hacer frente de forma común a este reto migratorio. En ese sentido, dijo el comunicado que Mike Pompeo va a continuar en contacto con el nuevo presidente de México electo, con Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo el próximo día 13 de diciembre. Dice el comunicado que van a explorar opciones de cómo generar empleo en la región, tanto así para beneficiar a los mexicanos como para aquellos que llegan al lugar. Hay que decir que el pasado día 13 de octubre la primera caravana de migrantes partió de Honduras. Ya han empezado a llegar esos primeros migrantes de la caravana a Tijuana, cerca de San Diego. Van a pedir asilo, eso es lo que dicen. Por su parte, Donald Trump insiste en ese mensaje de que no dejarán entrar a nadie. Incluso el pasado jueves amenazó con cerrar esa frontera si la situación se ve comprometida. Esta es la información desde Washington. Ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante.